Bueno, José Fernando Reyes Cuartas. Ha corrido mucha agua debajo del puente desde que José Fernando Reyes pues empezó su carrera judicial, pasado por tantos lares y ahora no solo magistrado de la Corte Constitucional, sino que ejerce como presidente. Pero yo quiero llevarlo como a evocar un poco, José Fernando, usted se acuerda cuál era la sensación que usted tenía el primer día que entró como alumno a una clase de derecho. Sí, primero la ilusión de conocer los entresijos de algo que yo, por razón de que tenía un amigo profesor, que luego fue profesor, pero que por otras cosas de la vida yo conocía como un gran abogado penalista de foro, y yo iba a sus audiencias a ver cómo emprendía las defensas en homicidios difíciles. Y yo siempre envidié tener no sé, la posibilidad intelectual de debatir como él lo hacía en esas audiencias. Digamos que eso a mí me ilusionaba mucho. En general, yo no estudié tanto derecho por estudiar derecho sí mismo y no por estudiar derecho penal. Entonces, bueno, al final la vida te pone en otros escenarios, quizás no tan distintos, pero en otros escenarios. Y claro, la ilusión de entrar a un aula de clase a aprender cómo es que se hace el derecho y de qué es que está hecho el derecho, pues era la ilusión que marcaba los primeros días, por supuesto. Bueno, justamente parte de lo que ha cambiado desde que usted era estudiante de Derecho a hoy en esta profesión, pues es nuestro, ¿cierto? Usted estudió la vieja Constitución, usted estudió códigos de otra época, y hubo un intento y una esperanza en la Constitución del 91 porque muchas de esas cosas iban a cambiar. Pero uno siente que seguimos siendo muy sustantivos en el derecho, que cada vez las carreras en algunas facultades se plantean más desde la técnica, que desaparecen algunas humanidades. Es tan fatalista como algunos lo ven. Usted llamaba ahora en su charla a todos a creer, a que se puede hacer un buen ejercicio del derecho o de la abogacía para quienes ejercen. ¿Cómo ve usted todo este recorrido vital en la academia? Bueno, digamos que hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. Es decir, en mi tiempo, el faro que iluminaba todo el estudio del derecho era la humanística. Y desde el primer semestre a mí me enseñaban lógica y teoría del conocimiento, me enseñaban filosofía política, me enseñaron introducción a textos filosóficos, y casi siempre en todo el curso de la carrera la filosofía iluminaba ese saber, pero además se estudiaban cosas que pueden hoy día no ser tan útiles, pero que evidentemente lo son. Estudiar la criminología es aprender a pensar en la génesis del delito y su control. Son asuntos que hoy no se estudian. No se estudia tampoco el derecho romano. Sin duda la cuna de la génesis del derecho está allí. Todas las instituciones de carácter civil, instituciones penales, por supuesto, el tema de los contratos, todo está en el derecho romano. Ser un romanista es ser un gran civilista por adelantado. Entonces, y esas cosas, digo, hoy se han quitado de los pensa, y eso creo que ha sido grave. Hay que volver a pensar en eso. Pero digamos, estos tiempos de hoy son distintos, sobre todo porque el acceso a la información y el debate científico del derecho es profuso, es muy amplio y además es muy accesible. Además, digamos, de que se ha puesto énfasis en un punto que en otro tiempo era más intuitivo que racional, que es todo el tema de la argumentación en el derecho, por ejemplo, en el tema probatorio, la construcción de estándares y cómo, mientras que en un tiempo todo el tema de la prueba era un tema más intuitivista, más subjetivo, más lleno de prejuicios, si se quiere. Hoy día, si no hay razones fuertes y construcciones argumentales correctas, las razones no son válidas. Y creo que eso es importante. Bueno, amén de todas las ayudas, digo, de la inteligencia artificial que ya están siendo muy importantes en la vida de los juristas. Y digo, pues la posibilidad de acceder a escenarios universales. En esos tiempos a nosotros no nos interesaba saber inglés ni francés. Hoy día los abogados tienen que saber inglés fluido, tienen que saber alemán, tienen que saber francés.
los textos, si usted está al día o si usted tiene un idioma, una segunda lengua, puede leer la sentencia que el Tribunal Federal Alemán ayer profirió sobre X tema y lo puede estar leyendo hoy porque todo es en segundos. Luego, digamos, estos tiempos también tienen sus grandes ventajas de las que no gozamos en ese tiempo. Es decir, las sentencias más modernas de nuestra Corte Suprema las conocíamos a los 6 meses y uno pensaba que estaba actualizado porque a los 6 meses les llegaba una revista muy de esa época, que todavía existe de jurisprudencia y doctrina, y uno decía, estoy al día. Las jurisprudencias eran de febrero y estábamos en septiembre. Entonces, pues digamos, ha variado, pero sí extraño y creo que es importante volver los ojos sobre ciertas cosas que no pierden trascendencia. Bueno, y justamente sobre la técnica, pues hay mucha gente cómoda en simplemente dominar la técnica, ¿cierto? Yo tenía un amigo, compañero abogado, que decía que el derecho se reducía al ejecutivo, ¿cierto? No más. Entonces, eso también ha hecho que la gente se sienta más cómoda, pero usted invitaba también ahora a que hay que ser responsable, hay que leer, ¿Cómo encaminar, cómo generarles pasión a estos futuros nuevos abogados que todo el mundo les dice, ¡ay, abogado! Y los hace sentir mal? Sí, porque es que el abogado, por lo general, a veces pretende ser el centro del mundo y el centro de todas las discusiones, un poco el ombligo del mundo. En el abogado es muy característica su vanagloria, cuando en realidad lo que a veces exponen es simplemente superfluidad. Es decir, si en una mesa de café se sientan con un arquitecto, un ingeniero, qué sé yo, un médico, el abogado, ese abogado que usted describe, estará esperando cuándo será que van a hablar de derecho para yo poder meter la cucharada. En realidad es la peor, digamos, es la caricatura de la abogacía. El abogado es sobre todo un humanista, y eso le tiene que, es decir, le indica que además para comprender la dimensión de lo humano tiene que ser un buen sociólogo, un buen psicólogo, un criminólogo, tiene que ser un pensador político, tiene que ser un filósofo, un buen literato para que escriba bien, para que hable bien, para que se exprese bien. Entonces, digamos, el abogado que no lee todas esas cosas, Fernando, pues al final simplemente es un picapleitos que simplemente está enfilado a llevar letras y pagarés ante un juez, sin más esperanza pues que obtener el porcentaje que le corresponda con el cobro final, y ya, una vida vacía, una vida sin emoción, una vida triste al final. Yo creo que lo grande de todos los oficios es poder sentir que la dimensión humana que se retrata en todos los eventos que no son consustanciales como personas, nos engrandecen, nos emocionan y nos permiten vivir felices. Es decir, la vida de un abogado de ejecutivos debe ser una vida muy infeliz, pues por lo menos pienso yo eso en principio. Cuando empezó como juez, ¿cómo empezó? Yo empecé, además quiero decirte una cosa, yo siempre fui juez por concurso. A mí nunca me nombraron en provisionalidad, ni porque un amigo de X parte me dijera que no. Yo fui juez por concurso y me posesioné el 12 de diciembre de 1989 en Anserma, Caldas, de juez segundo penal municipal. Allá estuve 2 o 3 años tal vez, y luego vine a ser juez quinto penal municipal en Manizales, digamos como a los 2 años largos, muy rápidamente, y a los 3 años, 4 años tal vez, ya de estar un par de años aquí, me fui de juez de circuito a Aguadas. En el año 1993 llevaba yo 4 años de juez y me dieron la medalla José Ignacio de Márquez al mérito judicial. De esas cosas pues que yo siempre digo con orgullo, que además pues digo son pues como el fruto de trabajar, de estar ahí en las discusiones, y lo que tú decías al principio, de leer, de estudiar y de volver a leer para avanzar. Yo creo que de eso está hecha la vida pues que yo por lo menos he construido. Y ese mundo del derecho penal, ¿por qué en un momento dado, en el suyo, en esa época, surgieron como una escuela penalista en Manizales,
muy mirando a Alemania, muy garantista, muy desde la victimología, incluso se empezaba a hablar en el momento, pues hoy es común, pero en el momento era toda una novedad en Colombia, y estaba aquí y estaba Medellín, y aquí empieza a surgir todo un cambio Sí, en eso. ¿Qué fue lo que pasó aquí? son unos tiempos muy chéveres de debate en Colombia en general, es decir, había una escuela que se llamaba la Escuela de Medellín, ellos lo llamaban así, Fernando Velázquez, muy erudito, y sobre todo Juan Fernández Carrasquilla, sin duda, Que no era bueno que es maracaldense. es de Pensilvania. Claro. Sin duda ellos iniciaron, digamos, una forma de ver el delito. En general el derecho penal colombiano, visto desde Bogotá, inclusive desde Cali con Romero Soto, en fin, todos ellos eran de inspiración latina, es decir, de inspiración italiana, y el derecho penal era fundamentalmente italiano, y entonces los pensadores de Carrara para acá, es decir, todos los demás, Filippo Grispini, Anthony Say, bueno, toda esa playa de juristas italianos que fueron los que iluminaron, inclusive digo, el pensamiento del maestro Reyes Echandía, todos ellos tenían esa inspiración, pero cuando empezó a ser como el efluvio, la escuela de Medellín, con Juan Fernández, con todos ellos, empezaron a ver que era la dogmática alemana la que conceptualizaba un estudio científico del delito más allá, digamos, de la especulación carrariana de cómo deberían ser las instituciones. No, la dogmática es porque se construye sobre el dogma. ¿Sobre cuál dogma? Sobre el dogma de la ley. Entonces, digamos, la andadura científica del derecho penal empieza en Alemania y ellos se enteraron pronto de eso hacia los años 80. Digamos que hasta aquí no ha parado la creación sobre el asunto, y pues digamos en Manizales con César Augusto López, quien sin duda es el padre de muchas generaciones de abogados penalistas en Manizales, y bueno, pues los que seguimos por esa senda, yo fui profesor, yo no sé, como 30 años tal vez, pues siempre abrazamos, digamos, la cultura penal alemana para enfrentar el estudio del derecho. Pero quiero hacerte un paréntesis. Cuando la Constitución Política nació en 1991, que yo ya era profesor, empezó en mí también el prurito del derecho constitucional. Además porque siempre uno leía la idea de que el derecho penal es derecho constitucional aplicado. Luego lo que correspondía era estudiar derecho constitucional, y pues qué más, que teníamos la moda de la Constitución y de la Corte Constitucional. Y entonces ahí empezamos también, yo di pues no de diario porque no podía, pero mis escarceos como profesor de Derecho Constitucional también empezaron por allá, cuando la Constitución empezó su vigencia. Y por ahí quedan algunos escritos en la revista de Derecho Penal de Caldas que tenía el Colegio de Abogados Penalistas. Y en la revista de la universidad. Y siempre ha sido, yo no sé por qué la vida da unas vueltas raras. En el 14, cuando el affaire Pretel en la Corte Constitucional, yo escribí un articulito que me publicó el director de La Patria de entonces, yo no sé si era Luis José tal vez. Nicolás, era Nicolás. Nicolás, sí, se llamaba En Defensa de la Corte Constitucional. Y después yo decía, mire, ahora estoy en la Corte Constitucional, pero cuando yo creo que era magistrado, ya mi corazón estaba allá y mis vistas allá, y entendía que era un deber democrático por encima de semejante tragedia defender la Corte Constitucional. Pues Fernando, yo conocí a un juez penalista más bien reservado, no le gustaban las cámaras, no le gustaba hablar con los periodistas así, sino de pronto lo orientaba a uno, pero para que uno aprendiera, pero no para nada más. Y verlo ahora, los muchachos pidiéndole fotos, saliendo en los medios nacionales, todo el mundo sorprendido por el José Fernando Reyes, que nosotros ya teníamos la ventaja de conocer en Manizales con sus posiciones. ¿Qué le pasa por la cabeza con todo esto parafernalia alrededor suyo? Fernando, las preguntas no son la verdad es que los jueces tienen que ser jueces reservados, íntimos, que hablen solo mediante providencias, y que pues cuando nos hacen encargos de presidir una corporación pues toca dar alguna clase de impresión, pero en general los jueces mediáticos, los jueces que andan comentando sus providencias, los jueces que andan opinando sobre el devenir político y qué sé yo,
Pues yo no digo que sean malos ni que sean buenos, sino que resultan inconvenientes. Es decir, a veces metemos la pata, hablamos más de la cuenta, decimos cosas que después nos impiden. Pero si usted ve, yo llevo 6 años en la Corte Constitucional y creo que no habré salido más de cuando me posicioné con Yamil y alguna cosa más, pero nunca he dado declaraciones porque entiendo que quien representa a la Corte es el presidente y es quien tiene que hablar. Y por eso yo pues soy muy callado con eso. Siempre lamento pues que a veces la gente crea que es una cosa antipática, pero no, creo que le hace más bien a la función judicial un juez que simplemente escriba sus sentencias y que pues con ellas se exprese. Alguna vez a Echandía, siendo magistrado, le preguntaron, leímos su magnífica sentencia, maestro Echandía, ¿qué más tiene para decir? Y no, pues si tuviera algo más para decir también lo había escrito. Luego es lo que se escribe, lo que al final queda, pero digo, pues en esta labor en la que estamos representando a la Corte, pues la Corte necesita un vocero, alguien que interactúe y dialogue y que en lo que pueda opinar, porque además ser juez constitucional, juez de la Corte Constitucional, es tremendamente limitativo, a veces aburrido, porque no puedes hablar de casi nada, de nada, o sea, si eres juez penal y te preguntan sobre el aumento de las penas y sobre la pena de muerte, tú te desplayas y hablas de la pena de muerte y de las penas largas y por qué tal cosa debía ser delito o no ser delito y opinas con libertad. Cuando eres juez constitucional no puedes hablar de nada de eso porque estás afectando tus votos. Y perder el voto en una sala plena es muy triste porque, digamos, los grandes debates que lo gradúan a uno como un jurista potente, pues te los vas a perder por haber sido imprudente. Entonces, pues ahora nos ven y hablamos, digamos, con más asiduidad y aquí mismo, pero es solo porque hay una función que cumplir, que es la de ser presidente de la Corte y ser el vocero de la Corte, pero no porque sea lo que más me gusta, ciertamente, no es por eso. Bueno, magistrado, usted tuvo un paso por la Procuraduría, llegó a ser procurador para la moralidad pública, en este país. Sí. Y usted ha tenido también una lucha larga frente al tema de la corrupción y las posturas muy precisas que lo llevaron a ese cargo de alguna manera también. Sí. ¿Hay frustración en ese cargo? Sí, esos cargos son cargos muy frustrantes, porque yo sí recuerdo que al lado del doctor Edgardo Maya, con otro equipo, con Carlos Arturo Gómez Paballó, entre muchos otros, hicimos una procuraduría muy decididamente volcada a la lucha contra la corrupción. Y creo que es muy difícil encontrar un periódico de esos años en que no haya una noticia de la Procuraduría, inhabilitado tal gobernador, inhabilitado tal alcalde, inhabilitados tantos concejales de no sé dónde, tantos diputados de más allá, el director de no sé qué institución. Todos los días producíamos muchas noticias porque era una Procuraduría que, así como otros han puesto énfasis en la prevención, en el ambiente o en qué sé yo, en temas de esos, el énfasis del doctor Maya era la lucha contra la corrupción y en esa tarea estábamos con él. Pero al final del día, Fernando, yo no sé cuántas personas destituimos e inhabilitamos por tanto tiempo y parece que se reproduce. O sea, mientras más gentes hechas fuera de la función pública, más resultan comprometidos con la corrupción. Yo en otros espacios donde hemos podido hablar de esto, he dicho una cosa que pues yo estoy convencido de eso, y es que mire usted ahora con la paz grande o la paz total, hay esperanzas de que esas cosas salgan adelante y bueno, con las FARC ahí a trompicones, ahí se va, etc. Los males de este país no van por los lados de la violencia o de la guerrilla, no, lo que genera violencia, desigualdad, es la corrupción. O sea, todo el que eligen, bueno, todo no, pero mucha gente que eligen en esos cargos de responsabilidad casi quedan como un costo el tener que ir a la cárcel 1 año, 5 años o 10 años, pero tienen la tranquilidad de que se van a embolsillar no sé cuántos miles de millones de pesos, entonces es un riesgo que se asume y ya. Eso es lo más deplorable y lo más triste, porque la corrupción es el primer enemigo de las políticas públicas. Es decir, no hay carreteras, no hay salud, no hay alimentación, no hay acceso suficiente a la salud, etc. ¿Por qué? Pues porque hay corrupción, porque los recursos públicos
económicos se fueron para otro lado. Entonces, ese es el mal de este país, lo que no deja avanzar el país, lo que no deja florecer la igualdad en las magnitudes que tendrían que ser en una democracia, es la corrupción, sin más. Y por eso todos los programas políticos, los programas de un fiscal, los programas de un procurador, de un contralor, de la propia auditoría, tienen que ser la lucha de nada contra la corrupción. Eso es lo que carcome este país. Y no me canso de decirlo, la corrupción hace inviable gran parte de la democracia nuestra. ¿Y cómo lograr esa vuelta de tuerca? Porque es que un tema que el que sí se ocupa la Corte Constitucional, que no se pueden ocupar los demás jueces, es la ética. En el sentido que los demás tienen una cosa muy precisa a la norma, ustedes han tomado decisiones que tienen que ver con la ética ciudadana y hablar del medio ambiente, hablar de este tema de los niños, de esas par de sentencias suyas. Hay una cantidad de cosas. ¿Cómo llevar esa ética que necesitamos para que el cambio de tuerca y lleguen generaciones que digan, tenemos que cambiar? Pues mira, si esa fuera una misión de la Corte, pues la Corte puede ayudar con pedagogías y cosas, pero en realidad ni los jueces ni los profesores a veces logran los cometidos sustantivos de una sociedad. Es la familia. Yo creo que cuando el niño agarra el bombón del vecino y se lo quita yo creo que es la hora de empezar a decirle, es que lo que no es tuyo no es tuyo. Y tienes que respetar lo que no es tuyo, y cuando va a la escuela y raya la pared, mira, hay que cuidar lo público y no sé qué. Es decir, las enseñanzas básicas, esto puede ser un poco una infantilización del problema, no quiero que lo vean de esa manera, lo que quiero decir es que la misión de la educación, la gran misión de la educación es la educación en el respeto de las cosas de todos y de los asuntos públicos, y por supuesto de los derechos ajenos y de la vida ajena. No te metas en la fila, es que si tienes que hacer la fila en el carro para entrar al centro comercial, tienes que hacer la fila para subir al bus, tienes que hacer la fila, tienes que respetar los derechos de los que están por delante. Aquí no, aquí el camino, el avivato, el que toma atajos, es el más avispado, ¿no? Es que yo me colé y vea, voy de primero y estos tontos llevan 2 horas haciendo fila. Esas cosas son las que no pueden ser. Y digo, eso no lo puede arreglar la Corte Suprema ni la Constitucional, nadie. Son las cosas básicas, digamos, del crecimiento en sociedad a partir del respeto a los derechos. La Corte hace cosas, se hace pedagogía y enseñará cosas que son importantes, pero digamos, yo creo que las misiones van estando siempre en la educación. En una democracia, quizá el personaje más importante es el maestro, el profesor, el que guía, el que enseña las primeras letras, el que da la educación cívica y de ahí para adelante. Por eso los profesores tienen que ser la gente más decididamente protegida en la democracia, al revés de estarles retardando sus pagos y ponerlos de plañideras para que puedan pedir sus cesantías parciales y demandas y no sé qué. Los profesores son la gente más importante de la sociedad, porque sobre ellos, digamos, recae gran parte, junto a los padres y a la familia, de construir mejores ciudadanos para tener menos líos después, para que los jueces tengan menos trabajo. Bueno, y justamente esa labor de profesor, usted ejerció durante 30 años. ¿Cómo era ese profesor, José Fernando Reyes? ¿Era un profesor que preparaba clases? ¿Era un profesor magistral? ¿Era como cierto amigo nuestro que nos ponía NHPP, no hacer preguntas pendejas? ¿Quién era ese profesor? ¿Y cómo fue cambiando en el tiempo? No, bueno, al principio siempre los profesores somos muy engreídos y, bueno, algunos nos quitamos eso de encima seguramente, pero muy engreídos y descrestadores, y lo que queremos es demostrarle a los otros que no saben nada y que uno sabe todo, y que abran su cabeza hueca para que reciban lo que les vamos a dar, porque son brutos. Con el tiempo uno entiende que esas no son buenas pedagogías, que hay que interactuar más, que hay que hacer más ejercicios, y si el tiempo es el de los medios, pues interactivo. Además, porque ayuda a tener una presentación, porque tienes los casos, porque tienes las citas precisas de los autores que quieres que lean. En el último tiempo casi siempre utilicé medios audiovisuales para explicar la clase. Así a veces se me olvidaba que eso estaba puesto ahí, pero eso mantiene fija la atención, etc. Y digamos, siempre fui un profesor, bueno, de hecho no soy estricto. Creo que hay que ir leído a las clases para poder conversar,
porque si no, uno es el profesor de 30 años, usted no sabe nada y yo sí sé. Hoy día es, mira, estos son documentos que tienes que leer y vamos a conversar sobre esos documentos, porque yo no te voy a enseñar en realidad nada, vamos a construir conocimiento. Entonces, digamos, esas son las pedagogías de este tiempo, digo, además pues de hacer aulas interactivas, de dejar casos para resolver y conversar. Bueno, ya soy menos profesor porque el tiempo no da, pero siempre voy y vuelvo y creo que esa es una magnífica forma también de devolverle a la universidad y a la sociedad todo lo que le han dado a uno, porque uno se usufructuó de esos maestros, aprendió de ellos, chupó su médula, y es hora de devolver, de decir aquí estoy para decirles pues qué es lo que vale la pena, como cuáles son los caminos, o por lo menos los que para mí valen, y qué es lo que valió la pena. Puede que uno esté tremendamente equivocado, pero digo, pues esto es lo que yo he hecho en la vida. Entonces, ciertamente sí, estricto con los horarios, y a las 7:05 no has llegado, ya no entras, porque me interrumpes, porque me sacas del discurso, porque yo ya, es que esto no es la sala de tu casa, que llegas a la hora que quieras y te sientas. Sí, un profesor medio machacón y medio refunfuñón, pero yo creo, les decía, mire, si usted llega tarde a una audiencia, el juez le zampa 10 salarios mínimos de multa. Pues yo no le voy a poner 10 salarios mínimos de multa, no le voy a dejar entrar para que aprenda que hay que madrugar y hay que cumplir las citas. Y creo que es parte del respeto por el tiempo ajeno y esas cosas. Yo creo que puede que eso esté desenseñado ya, desusado, pero también hay que entender que la edad causa sus problemas y yo ya tengo años también. No, presidente, usted es manizaleño, lleno de amigos, todos de toda la vida, buenos amigos suyos, inclusive desde el principio de su carrera, lo han acompañado. Esta semana hay un debate en torno a las penas, hay que volver a que las penas sean más fuertes, es que la justicia no está tomando las decisiones, es que mire la inseguridad por todas partes. Cuando usted escucha de sus amigos pidiendo que la Corte lo que está es siendo mucho más laxa con todos los delincuentes, que esto hay que apretarlo, que la justicia tiene que actuar, pues y casi que se vienen modelos que ya tuvimos aquí o que se están usando en otras partes y todo el mundo los invoca. ¿Cuál es su respuesta en la calle, en la casa, no la de la Corte? Sí, no, y además digamos que ese es el debate de todo el tiempo, Fernando. Toda la vida hemos hablado de lo mismo. O sea, esto no es una cosa nueva. Y es que desde tiempo, no sé, por lo menos desde la Inquisición, pero seguramente para atrás también, la historia del derecho penal es la larga historia de su humanización y de su racionalización. Es decir, a medida que avanza la humanidad, el derecho penal tiene que disminuir en su rigor, o sea, pasar del cepo y de la decapitación y de la guillotina y de la pena perpetua y de la degradación del ser humano en las mazmorras, todo eso que se veía como lo necesario, a pasar esos son los discursos Foucaultianos, a pasar a tiempos en que la pena, inclusive la discusión de si es la pena de prisión la que debería ser o no debería ser mejor otros métodos alternativos de pena que no fueran esa. Y en cualquier caso, la idea de que la pena tiene que reducirse. Miren, la sentencia C294 del 20, tal vez, en que la Corte discutió sobre la pena perpetua con ocasión del asesinato de niños. Ese fue un debate lindísimo, de los que yo más recuerdo en la Corte, además donde todo lo que yo había enseñado toda la vida en las aulas sobre por qué la política criminal, la mejor política criminal es la política social. Es decir, uno no puede someter a las sociedades a unas condiciones de desigualdad. Nosotros tenemos el segundo índice de pobreza en el coeficiente de Gini después de Haití en Latinoamérica. O sea, es que la desigualdad colombiana es manifiesta. Y entonces, en gran cantidad de ocasiones, los delitos, sobre todo patrimoniales, se explican en la dimensión de la pobreza, y entonces simplemente lo que vas a hacer con el pobre es meterlo a la cárcel, en lugar de que tendrías que crear mejores condiciones de vida. Entonces, digamos, ese discurso siempre ha sido un discurso actual y permanente. Y cuando discutimos la pena perpetua, digo, yo estuve muy solazado en ese debate, porque era la hora de decir, pues voy a poder poner aquí en letras lo que
lo que toda la vida he explicado sobre sobre la dignidad humana, de por qué no puede haber penas inocuizantes como la pena de muerte, o en todo penas perpetuas que lo que hacen es transgredir el derecho a la esperanza que los seres humanos tenemos, y en general un tratamiento indigno, porque la pena perpetua lo que hace es cosificar al individuo, es decir, usted no sirve para nada, y como no sirve para nada, váyase a ese rincón de esa mazmorra el resto de su vida, porque con usted no hay nada que hacer, no hay otro camino. Es decir, una desconfianza en el ser humano que, digo, le cosifica, porque le pone como ejemplo de lo que no debe ser. Digo, todos esos discursos lindos los pudimos poner esa vez, o sea que sigue siendo lo mismo antes y después. Las penas largas, las penas inocuizantes, las penas perpetuas en realidad no arreglan nada, y lo que hacen es simplemente darle un tratamiento indigno a los seres humanos. Y entonces, ¿qué decimos los que dicen que esto no es Dinamarca, sino con Dinamarca? No, yo creo que hay que seguir repensando la sociedad. Es decir, hoy día, por ejemplo, en Europa está en auge el debate de la renta mínima vital. Es decir, si los seres humanos tenemos, si no podemos por nuestros medios, sino porque el Estado social también tiene que tener esa preocupación. Es decir, hay menos disculpas para quien teniendo por lo menos una renta mínima vital cometió un hurto que no teniéndola. Es decir, creemos las condiciones de igualdad, de una igualdad pues, siquiera promedio. Y porque se nos anuncia una barrida de puestos de trabajo con todas estas nuevas tecnologías. Además, sí, porque el debate cogió fuerza ahí. Claro, la sustitución del ser humano y de sus competencias en toda esta era, pues además de la sociedad de la cibernética, ¿cómo es que dicen ahora? La revolución industrial 4G y 5G, que lo que hace es simple y llanamente crear una gran cantidad reemplazar una gran cantidad de puestos de trabajo por la robótica, por la inteligencia artificial, la domótica, por todas estas cosas que están suplantando el trabajo manual de los seres humanos. Pues la idea es, ciertamente, digamos, en sociedades industriales eso ampliará las posibilidades del bienestar. Tendremos más tiempo para leer poesía, para ir al campo, para cultivar las flores y de pesca. Sí, pero tengo también un derecho o sea, nunca se acabará el trabajo, no podrá acabarse. Y los seres humanos tendremos la posibilidad de ser útiles con nuestras manos y con nuestro cerebro, no obstante que tengamos un robot en la casa haciéndonos el almuerzo, y digamos, ese es el escenario. Pero cuando definitivamente la robótica y todos estos suplanten y nos quedemos sin qué hacer y sin de qué subsistir, entonces la cuestión es preocupante. Es decir, estamos llegando a unos escenarios difíciles, es el de la inteligencia artificial, la robótica, el tema de la emergencia climática, ¿sí? El renacer de las guerras, lo decíamos ahora, entre otras circunstancias, están poniendo un punto difícil, preocupante para las democracias constitucionales, y yo creo que los responsables públicos tienen que estar pensando seriamente en estas cosas. Bueno, le preguntaba el otro día a Humberto de la Calle sobre la Constitución y me concedía que efectivamente si hay algo que hay que modificar la Constitución es en la justicia. Se requiere una reforma que ha sido imposible sacar adelante, la han presentado sucesivos gobiernos y no ha sido posible. ¿Qué es lo que impide que se pueda modernizar un poco, que se pueda hablar de estos temas de que nos tienen ahora atascados los electorales dentro de las cortes, todo este tipo de cosas? ¿Usted cómo ve ese panorama? ¿Cree que va a ser posible una reforma o cuál es la reforma que usted busca? Esa pregunta la respondo muy cortica. A ver. Porque ya sabes por qué. Sí, señor. Pero yo pienso que los problemas de la justicia son los problemas del acceso y, digamos, de la gestión. Del acceso, porque definitivamente para los ciudadanos de a pie es un complique ir a un juez para que le resuelva un problema. Tiene que estar mediado por abogados, conciliadores y cosas de esas, y sobre todo para la gente más vulnerable. La posibilidad de hablar con un juez es como ir a hablar, no sé, con su Dios, si es que lo tiene. Y eso definitivamente es lo más antidemocrático que uno pudiera observar. Es decir, cómo hacer que la justicia sea dúctil y accesible a los ciudadanos, que sea fácil. Inclusive, pues, lo que pasa es que ahora creemos mucho en la telemática, y entonces ya todo está virtual, pero resulta que la gente no tiene ni siquiera acceso al teléfono y no sabe que es una página web, ni que es un link, ni no sé qué, ni que es un PDF, y ahora
el campesino de aquí de la cabaña le dice que suba la tutela en PDF a aportar el link. Ya, oye, esto no es así, esto no puede ser así. Entonces, creo que sí, no se le puede dar la espalda a todo el tema de la telemática, pero no se puede convertir en un fin en sí mismo, de suerte que ignore las realidades nuestras de gente pobre, vulnerable, con analfabetismo alto, etc. Entonces, el tema del acceso y el tema de la gestión. Es decir, el atraso es terrible, el nivel de congestión y el nivel de litigiosidad cada día más elevado. Hay muchos abogados y todos lo pleitean y quizá haya formas alternativas de resolver los conflictos que no nos hemos puesto como muy en serio a resolverlo de esa manera. Y tendría que haber formas de repensar eso. Por ejemplo, yo le digo esto, mientras un magistrado de Arauca, por decir algo, tiene 10 procesos civiles, un magistrado de la Sala Civil de Bogotá tiene 500. Entonces, el de Bogotá le toca esperar 5 o 10 años para que le resuelvan, el de Arauca lo hace ya. Si estamos en los tiempos de la informática, porque no hacemos un reparto nacional equilibrado, los magistrados de los tribunales deben tener un promedio de 50 procesos, todos, desde Nariño hasta La Guajira, porque todos son magistrados y todos están capacitados. ¿Por qué no podemos hacer cosas como esas? Entonces, no pensamos, digamos, en cuestiones como esas y entonces seguimos patrocinando el atraso, la congestión. Hay reformas legales que hay que hacer en materia penal, que creo que están trabando el asunto de útil, eso no lo quiero pues decir más, pero creo que hay cosas para pensar. Eso de quién elige un magistrado, de quién lo postula, de cómo, eso es lo de menos, porque finalmente esos son temas casi burocráticos. Los temas de una reforma a la justicia son eso, la gestión y el acceso. En eso es que hay que pensar cuando se piensa en una reforma a la justicia. Cuando justamente sobre eso es que van sus sentencias de las que está hablando, ¿no? Un poco es cómo lo hacemos todo más ligero y más fácil. Sí. Entonces, yo no sé, cuando yo vi la primera sentencia que dio tanto en torno a que se sacó una sentencia para los niños, hablada para el niño que estaba reclamando un derecho, la niña, creo que fue la primera, yo decía, se le salió el papá a José Fernando Reyes. Pensó en eso, ¿sabes? ¿Cómo le hablaba yo a mis hijos en ese momento, en esa época? Y dije, ¿por ahí puede ser la cosa? ¿O no? Estoy aquí. No, pues uno siempre piensa eso, es decir, pues porque cuando uno es padre tiene el privilegio de saber cómo piensan ellos y cómo reaccionan y cómo tienen que ser los mensajes con ellos. Claro, esas cosas se piensan y están pues en alguna medida ahí expuestas. Lo que pasa es que, como decía el profesor de la universidad ahora, hay críticas sobre, digamos, una relativa banalización de la justicia, una infantilización de lo jurídico, que parece ser intolerable, y entonces algunos no va a creer usted que eso de que la sentencia más linda del mundo es unánime. No, hay gente que criticó y sigue criticando esa forma de comunicarse porque cree que eso es un asunto demasiado serio como para, no sé qué. Yo la verdad creo que lo que es demasiado serio son los derechos de los niños, como para ponerse a pensar en si estamos banalizando o infantilizando la justicia. Pues mientras yo pueda seguiré haciéndolo y además trataré de que mis colegas me sigan esa idea, y algunos ya lo están haciendo. Inclusive en el Tribunal de Bogotá había un magistrado que lo hizo. En esas cosas hay que seguir, y hay que seguir pensando en la familia multiespecie, porque el perrito hace parte de nuestra familia y entonces ese perrito no es una cosa ahí expósita que se puede vender en el mercado, sino que es que tiene un protagonismo distinto, el modelo de familia que hoy se construye. Ya hay familias que renuncian de entrada a tener hijos, pero tienen perros. Entonces, bueno, ¿cómo es que el derecho de familia, el derecho civil se va a ocupar del manejo de esos perros y cuando haya un divorcio, una separación, etcétera? Pues en eso estamos. Entonces, no son cosas banales, triviales, infantilizadoras de lo serio, sino que en realidad lo que toman en cuenta es
que no, hoy día los niños no son esos niños de cuando nos educaron a nosotros, que estábamos un poco atemorizados, que siempre levantábamos la vista hacia el papá con un dejo de respeto. No, hoy los niños actúan a nivel horizontal con sus padres y son personas dialogantes en un plano de igualdad. Luego involucrarlos en la solución de los problemas es lo más absolutamente respetuoso de su dignidad. Bueno, nos habría muchas cosas que hablar y no me quiero robar más tiempo, pero tengo una última que sí creo que vale la pena. Cuando usted decidió ser juez penal y cuando decidió meterse en derecho penal, eran tiempos duros para la justicia. Tuvimos muchos sacrificios en la justicia penal en esa época, jueces valientes que fueron los que impidieron que esto se volteara, como muchas otras personas de la sociedad que lograron sostener las instituciones a pesar de sus riesgos personales. Y luego vino los riesgos personales para usted. No tenemos que entrar en detalles de lo que pasó, pero usted estuvo amenazado muy fuerte en su momento en Caldas, simplemente por decidir, por tomar decisiones judiciales. Cuando ve ese momento tan difícil para usted, que lo recuerdo a usted cansino, acompañado de escolta y se le veía incómodo con eso, porque no es el mundo para un juez, y llegar hoy a la Corte Constitucional, ver ese camino atrás, ¿cuál es la lección para de pronto los de hoy que se sienten presionados porque alguien hace una crítica en un periódico? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la razón del juez? Sí. Yo no quiero hablar de heroicismos ni de que los jueces tengan que asumir actitudes no, son realidades heroicas, pero el maestro Freire Chandía dice una cosa: mire, si usted es juez y tiene miedo, tiene que renunciar, porque pues ese es un trabajo que usted se comprometió a hacer. Y si simplemente va a alegar que tiene miedo, pues seguramente a usted no le funciona bien a la democracia con miedo. Pero ciertamente uno siente miedo y entiende el papel que tiene. Yo tenía 2 niños muy chiquitos, hace 20 y tantos años, y lo más terrible era ir al Quiovivo del Parque Caldas y un par de señores con unas mochilas guayú con metralletas ahí. Y los niños preguntan siempre: ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué nos acompañan siempre en el carro? Y esas cosas. Entonces, muy difícil educar niños explicándoles esos problemas de ese tiempo. Pues porque haces lo que tienes que hacer y bueno, pues eso fue lo que se hizo en su día. Además, yo recuerdo y quiero hacer un homenaje a Luis Felipe Gómez Restrepo, quien emprendió una cruzada que al final le dio éxitos a partir de alguna sentencia que yo hice. Hoy le hago homenaje a Luis Felipe, no sé dónde estará, pero un hombre valiente y decididamente comprometido pues, digamos, con la necesidad de que las sociedades, de que ciertas cosas no pueden tolerarse en una sociedad y la tolerancia con el delito y con la corrupción, simplemente por miedo no puede ser un paradigma, y Luis Felipe entendió muy bien eso y yo lo felicité en su día y lo sigo felicitando. Y digo, pues aquí estamos, aquí vamos. Yo estoy en la Corte Constitucional, la verdad, yo todos estos 6 años que he venido a Manizales creo que nunca he utilizado una escolta, o alguna vez sí, porque yo me siento muy seguro en mi ciudad, no sé qué, pero ahora ya me exigieron que no puedo andar solo. A mí eso pues me entristece. Sobre todo pues porque yo tengo vicios de montañero, me gusta ir al Café de los Tangos y a esos sitios donde he ido toda la vida. Entonces ahora que me digan que no puedo ir al Café de los Tangos donde he sido tan feliz, o que tengo que ir con unos policías, pues me entristece un poco, pero pues hay que asumir la función. Habrá privaciones, pero yo siempre me siento muy feliz y muy seguro en Manizales, pero ahora me tienen unas exigencias que yo no quisiera soportar, y espero pues recuperar un poco mi libertad para moverme en el futuro. José Bernardo Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional. Gracias, Fernando.